Sean bienvenidos a una nueva reunión de trabajo. Hoy día tenemos que ver la parte ya de boceto, entrando en tierra de lo que es la ilustración. Un gran desafío, pero a mí en lo personal me gusta mucho. Yo creo que hoy estoy acá gracias a que me he dedicado gran parte de mi vida laboral a esta tan honrosa disciplina. Es por eso que también hoy día les traigo una pequeña presentación para que veamos algunos ejemplos, alguna guía, pero como yo siempre les digo, cada uno es libre de tener su propia metodología, pero siempre es bueno revisar alguna base, ¿ya? Y desde ahí poder desconstruirnos. Bueno, esto yo creo que lo han visto miles de veces, sobre todo los que estudiamos diseño, por ahí alguien va a hacer algún curso de fotografía, o cualquier tipo de composición visual. Esta es una regla básica, lo vimos también en la tipología de planos. En el cine también se ocupa mucho. Y es como componer, digamos, de una manera armónica, ¿ya? Cómo disponer los elementos dentro de un cuadro. Y uno de las reglas que mayor resulta, y simple también, porque podemos hablar también, no sé, del número dorado, o de la composición áurea, etcétera, que es un poquito más complicado, más complejo, pero la regla de los 3/3 es una regla que nos va a ayudar mucho a componer de una manera equilibrada, ¿ya? Es por eso que les traigo ahí una pequeña imagen donde el fotógrafo en este caso ubica el elemento en dos de los puntos que aparecen ahí. Cuando se hace esta rejilla hay estas intersecciones donde se forman estos puntos, y es bueno utilizarlos para colocar nuestros elementos de interés, ¿ya? Recuerden también que uno, como occidental, lee todas las imágenes de izquierda a derecha, y hace un recorrido en Z, ¿cierto? Que llega desde la parte superior a la parte izquierda, baja de manera transversal y se devuelve de manera horizontal, ¿ya? Esto también nosotros lo podemos guiar dependiendo de los elementos que nosotros dispongamos y cómo lo hacemos. Podemos también guiar la mirada, ¿ya? No es que nosotros seamos unos robots y siempre miremos de la misma manera, sino que también, dependiendo de lo que queramos contar, también podemos direccionar la vista y la lectura de los receptores, ¿ya? Así que eso es una cosa básica para nosotros comenzar a dibujar en nuestro formato, ¿ya? No vamos a llegar y hacer una línea tonta hacia loca, sino que vamos a comenzar pensando ya en dónde van a ir los elementos. ¿Ya? Los tipos de boceto, como les decía, todos somos libres de dibujar de la manera que queramos dibujar y de los procesos que queramos tener dentro de nuestro proceso de dibujo o de ilustración. Y en lo personal yo, bueno, les traigo algunos bocetos. La metodología que les traigo es de un ilustrador que se llama Enrique Torralba, ¿ya? Y gran parte de la presentación me basé en su expertise y en las publicaciones que ha hecho, pero también les traigo ejemplos que son propiamente de mi trabajo, ¿ya? Es por eso que habían algunas coincidencias. Él habla del boceto en bruto, que son las primeras líneas que nosotros esbozamos, y es por eso que también les traigo ese dibujo que yo lo hice a mano alzada, porque estaba haciendo una disposición de los elementos y cómo iban a ir. Si ustedes se fijan, es una composición en triángulo, donde en su base aparecen la mayor cantidad de elementos, y hacia arriba sube, se concentra en uno solo, y pensando también en el relato que era el mural que yo tenía que realizar en ese entonces, que era en el CEFAM Santa Cecilia, y por eso aparece una figura femenina,
como protectora del entorno que este CEFAM queda en la parte alta. Entonces, por eso que parte de mi traducción del relato era hacer esta imagen de una madre protectora, ¿cierto?, de la población. ¿Ya? Y es por eso que también estaba en esta exposición y también esta envergadura en cuanto a los otros elementos, ¿ya? Y la importancia. Después de esto aparece el boceto comprensivo, que es donde ya uno empieza a definir ciertas cosas. Bueno, ahí se me arrancó un poquito el color, pero se supone que en esta etapa solamente estamos hablando del trazo, ¿ya? Entonces, con el trazo ya comenzamos a definir ciertas cosas y las hacemos mucho más tangibles, por decirlo de alguna manera. Después ya aparece el boceto fino, que es donde ya se aplica el color y estamos mucho más cerca de la ilustración final. Ahora estamos hablando de boceto. Yo en este caso, este no es mi obra final porque la obra final iba a estar en el muro y en el muro también surgen cambios. Hay proporciones, colores que uno va notando también en cuanto al entorno, cómo interactúan entre ellos los colores. También hay algunos colores que resaltan mucho más que otros, también dependiendo de la materialidad que yo esté ocupando, ¿ya? Muchas veces si es esmalte, por ejemplo, hay algunos colores que desaparecen, no se ven tan intensos como en la paleta que estamos viendo acá. Bueno, yo ya había elegido una paleta, había tomado una foto antigua, más o menos de los 80, y me basé en esos colores de la parte alta para realizar esta ilustración. Entonces uno también va haciendo cambios ya después en la hora final. Y eso quizá a ustedes también le va a pasar porque en una de esas alguno de ustedes dice, ya voy a hacer mis bocetos digital, pero voy a trabajar mi obra final en alguna técnica análoga como un acrílico, como un óleo, acuarela, etcétera. ¿Ya? En lo personal también yo hago algunos retoques después en Photoshop. Tomo esta ilustración que a veces las hago en ensayo, si no las hago en Procreate, y finalmente las trabajo en Photoshop para hacer algunas correcciones de color y contraste, ¿ya? Que eso también ojalá lo podamos ver uno a uno cuando ustedes tengan ya las ilustraciones más o menos determinadas. Y eso también lo tenemos que trabajar como grupo. En algún minuto vimos en las otras ilustraciones que los autores ocupaban algunas paletas de colores, por ejemplo, para transmitir ciertas sensaciones. Entonces, por ahí, si alguien quiere que, no sé, le recorra un escalofrío por la espalda a las personas que van a leer estos relatos, también ocupar algunos colores que transmitan este frío, ¿cierto? Y entonces, por ahí también documentarse en cuanto a qué colores podemos ocupar para transmitir las sensaciones que queremos lograr con nuestro relato. ¿Ya? Un ejemplo, ya que ustedes lo pueden aplicar con su relato. En este caso, yo les voy a mostrar un trabajo que realicé para un cantante de rap que me pidió una carátula para hacer difusión de un tema, ¿ya? Ahora, como saben, la música ha cambiado mucho, su distribución por lo menos como antiguamente era. Antes se trabajaba, no sé, 2, 3 años en un cassette o en un disco, y, y recién cuando estaba terminado se hacía difusión de y el formato era un cassette, ¿cierto? Un CD, y, y sobre todo en este tiempo que no había internet. ¿Ya? Ahora la distribución ha cambiado mucho, o sea, el disco es lo último que sale. Ahora salen singles y se hace un tema, el tema se hace difusión por las distintas plataformas, se publica, y después de toda esta publicación, ya un largo recorrido, ciertas reproducciones, etcétera, se le da un segundo aire con un videoclip, ¿ya? Todo esto porque en las plataformas ahora los temas cuando se publican tienen como un root, ¿ya? Entonces cada vez que se reproduce, sea independientemente de la plataforma que se reproduzca, se suman esas reproducciones. Y como ustedes saben, ahora en este minuto se puede monetizar las reproducciones, y eso significa morlacos
para el autor de este tema. ¿Ya? Entonces, por eso también ustedes como futuros profesionales quizás también se encuentren mucho con este tipo de trabajo. ¿Ya? Entonces, como todo cliente, hay que tratarlo con respeto y no porque sea amigo por ahí de los mismos medios y de la misma, digamos, lugares donde vivimos, etcétera. Se les tiene que hacer también un briefing, ¿ya? Y esto se los hago a modo de ejemplo porque por ahí parece que no quedó muy claro y es lo que tenían que tener preparado por lo menos hoy día para la reunión, para sacar toda la información que se tuviese que sacar, que por ahí ojalá que no se confundan con lo que les voy a decir, pero ustedes también son parte de los clientes, ¿ya? Eh, si bien hay una gran cantidad de personas que no están dentro de esta asignatura, ustedes quizás pueden también responder las preguntas que surgen como agencia, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en este tema, muchas veces el cliente no sabe lo que quiere, ¿ya? Y por eso también busca apoyo y ayuda en cómo comunicarse con el resto. ¿Ya? Si hay muchas personas que, no sé, son artistas visuales o son músicos, como el ejemplo que les traigo ahora, en algún minuto le pueden hacer incluso una entrevista y no va a saber qué responder. Por ejemplo, ¿qué quiere comunicar con su tema, con su música? Y no tienen palabras, por eso yo también insisto mucho en las descripciones de los trabajos, cuando realizamos trabajos, hacer una buena descripción. Porque también hay que tener las palabras adecuadas para explicarse y comunicarse con el resto. Ya, entonces, ¿qué preguntas le hice yo al, al cliente? Bueno, le dije, ya, tú quieres un tema para hacer difusión de este tema, lo quiere publicar, y para publicar, incluso ahora las plataformas te solicitan algo visual, ¿ya? Por eso les digo que en el futuro, pronto, se van a encontrar mucho con este trabajo. Les van a solicitar los cantantes para publicar un tema, tienen que sí o sí tener una imagen, ¿ya? Puede ser fotografía, puede ser ilustración. Obviamente también el músico que es inteligente y que sabe que también la ilustración es un gran apoyo y también un gran enganche para hacer una sinopsis de su música. Recuerden que ahora tenemos millones y millones de información en Internet, entonces tenemos que enganchar rápido al receptor. Y una de las maneras de enganchar rápido, antes de que escuche la persona, el ojo es mucho más rápido y va a leer de lo que se trata el tema y quizás se quede unos segundos dándole la oportunidad de escuchar ese tema. Así que es muy importante en este minuto la ilustración. Bueno, entonces yo le dije a este cliente, ok, ¿quieres publicar tu tema? Necesitas una ilustración. ¿Ya? Entonces, el tema o la temática es una ilustración para una canción de rap. ¿Ya? Y le dije, ¿a quién quieres encantar con este tema? ¿Quién quiere que te escuche? Y me dijo que, bueno, la mayoría de sus escuchas son niños y niñas de entre 15 a 20 y tantos, los que más. A todo esto, ahora las plataformas uno busca esos datos y no sé, si uno ocupa Spotify o ocupa Instagram, uno puede ver las personas que lo siguen. Está toda esta información también en nuestras redes sociales ahora. Entonces él me explicó más o menos su público objetivo y también hay personas hasta de 60 años que lo escuchan, ¿ya? Y que escuchan su música. Y por eso también él se basa en eso para componer, ¿ya? No es que escriba lo que él quiera, sino que también ahora ya viviendo de la música, también piensa en lo que quiere escuchar su público. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la experiencia o del tema que él escribió? Que es dar a conocer la realidad del poblador, ¿ya? La vida diaria que vive el poblador, y obviamente con esto también trata de que el mismo poblador lo escuche y se siente identificado. Quizás este tema que es súper, que visibiliza mucho lo que viven los pobladores en nuestra ciudad, nuestra realidad chilena, quizás no lo va a escuchar nunca un político, por ejemplo, que podría hacer algo, pero sí lo va a escuchar, su público objetivo son las mismas personas que viven esta realidad, ¿ya? La singularidad, la realidad local, ¿qué queremos contar? ¿Cómo afecta la salud mental
el sistema neoliberal a la vida de las personas, sobre todo a aquellos que no pudieron acceder a una educación y deben sobrevivir con un salario mínimo y una gran cantidad de miembros en su familia. ¿Ya? Obviamente esto me lo dijo esta persona, pero me lo dijo en otras palabras y yo lo traduje a una manera un poquito más formal. ¿Ya? Porque es típico que, no sé, cuando uno lidia con ciertos clientes, te van a hablar con su lenguaje. ¿Ya? Entonces uno también tiene que ser capaz de traducirlo. ¿En qué formato? Bueno, una ilustración digital, porque las plataformas donde se va a distribuir este tema son digitales. Y tipo de experiencia es de espectador. La persona lo va a ver, no va a estar ahí inmerso dentro, ¿cierto? Que incluso también esto puede ser después en algún otro formato. Si va a ser en un concierto, por ejemplo, también trabajarlo de alguna manera más inmersiva. La formalización. Ya recuerden que la formalización es simplemente como el título, el subtítulo o el resumen de lo que es la historia, en este caso el tema. Entonces el tagline es haciendo lo que hay, así es el título del tema, que se lo dio el autor. El logline en la historia relata a un jefe de hogar el cual trabaja incansablemente por su familia lidiando con el estrés, el sistema, la poca valoración que posee como persona o individuo perteneciente a una sociedad, utilizando como vía de escape y válvula de descompresión el alcohol. Eso lo traduje yo después de escuchar el tema. ¿Ya? En el tema hay cosas literales, como por ejemplo anoté una de las frases que dice, no tiene la culpa, es un producto, la felicidad te salió demasiada cara y punto. No hay más. Por los hijos doy la vida y qué. Yo me entiendo con el de arriba y con el de abajo y qué. Amén. Haciendo lo que hay que hacer todos los días. ¿Ya? Entonces esas frases son las frases detonantes que vimos recién y que también nos pueden detonar en cuanto a la ilustración. Ya el storyline conoce la realidad de las personas obreras, habitantes de la población, que vive con poco, trabaja mucho, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud, lucha por mantener una familia y que no la aprecie y se refugia en el alcohol. Ya, después de toda esta reunión que tuvimos, obviamente yo me voy a trabajar a mi escritorio, pongo el tema, lo escucho un par de veces, ¿cierto? Le doy un par de ideas. Y antes de comenzar a trabajar en la ilustración final, obviamente, aparecen las primeras ideas. ¿Ya? Y estas primeras ideas también es bueno sociabilizarlos con los clientes porque no es bueno terminar la idea, terminar el trabajo que nos vamos a demorar, no sé, yo me demoro hasta 16 horas en una ilustración. No es bueno trabajar 16 horas para que después te digan, no, no me gustó, o cámbiale esto. Entonces, siempre es bueno sociabilizar primero el boceto en bruto. Ahora, si es primera vez que trabaja con esa persona, también es bueno decirle, mire, estos son los bocetos, pero esto puede ser el acabado final y mostrar una de sus ilustraciones ya acabadas, porque las personas son muy literales, ¿ya? Sobre todo los clientes son muy literales. Si uno le muestra esta ilustración, ellos van a pensar que este boceto es la ilustración final, ¿ya? Entonces, por ahí también es bueno saber eso y ser estratega en eso. Ya, entonces yo tenía dos ideas. Una era este personaje asediado por las deudas, ¿cierto? El trabajo que no llega a fin de mes, anda al 3 al 4, ¿cierto? El cual está dentro de una botella porque se refugia en el alcohol, pero también esto puede ser detonante para alguna mala experiencia que, sobre todo los que hemos vivido en población, sabemos que ocurre mucho. Entonces, por eso también lo quise mostrar como una molotov. ¿Ya? Y aparece un billete, ¿cierto? Que son ciertos detonantes donde que son también algo principal de la canción. ¿Ya? La plata, la presión, el sentirse encerrado, el alcohol, etc. ¿Ya? Y la idea 2 es un poquito también más abierta, no tan literal como con lo que nombra el tema, sino que algo un poquito más metafórico, donde aparece una jaula, el hombre en una jaula y por fuera aparecen unas aves, lo que hace que parezcan estas aves libres, ¿cierto? Y que den ganas de ser más aves que humanos, ¿cierto? Por este sistema tan nefasto en el que vivimos. Ya, entonces, el cliente me dice, mira, sabe que me gustó más la parte 1 y por lo mismo. El público objetivo a veces es mucho más concreto, le gusta ver las cosas más literal, no le gusta analizar tanto, ya, nos quedamos con algo más concreto. Y lo mismo, pasamos a trabajar
en el boceto comprensivo, ¿cierto? Ahí se me arrancó el fino debería ir acá en el boceto fino. Pero la voy a arreglar, se la envío después. Entonces aparece este boceto ya más acabado, aparecen las texturas, ¿cierto? Le voy dando un poco más de volumen al trabajo, y ya finalmente aparece el trabajo ya finalizado, con incluso una tipografía que acompaña la carátula, y obviamente también en forma de tag, ya que como hablamos, está dirigido a las públicas que son al público que es adepto a este género musical. ¿Ya? Y como ustedes saben, el rap es parte de la cultura hip hop, donde también hay este tipo de... ¿Ya? Es por eso que también les quiero sugerir que cuando trabajen esta ilustración basado en su mismo relato, ustedes también pueden decidir cómo lo va a leer la persona, ¿ya? Cómo lo quieren encantar. La poesía visual es un concepto que también yo lo conocí en la universidad, no lo conocía antes, y fue una de las cosas que me voló la cabeza, y a veces decía, en ese tiempo que todavía no relacionaba mucho el diseño con ciertas cosas, y pensaba que, no sé, iba a terminar en Casa Idea haciendo ciertas cosas, y no podía hacer un montón de otras cosas más, que afortunadamente me di cuenta en un minuto que sí era compatible con todo lo que yo siempre quise hacer. Así que yo siempre muy agradecido de nuestra metodología proyectual. Entonces, cosas que les voy a sugerir que ocupen. Por ejemplo, tesoro escondido. El tesoro escondido, más que nada se refiere a que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay imágenes, ya sea pintura, ya sea ilustración, ya sea fotografía, etcétera, que uno la tiene que contemplar más de varios minutos para encontrar el relato oculto en esta imagen. ¿Ya? Muchas veces, claro, uno va leyendo y va relacionando lo que va viendo, pero muchas veces aparece una imagen que nos desconcierta, ¿cierto? Y no es literal a lo que se está hablando en las palabras. Entonces uno tiene que hacer un poquito ya, ir más allá, hacer un poquito de un ejercicio, de hacerlo, alguna comparación con alguna experiencia de uno mismo, y encontrar lo que nos quiere decir esta ilustración o esta imagen. ¿Ya? Entonces, hay muchas maneras, ¿no? Obviamente, tiene que ser una imagen ilustrada, sino que también puede ser alguna que nos invite a jugar, por ejemplo, algún pop-up, ¿ya? Muchas veces uno también, hay de estos libros que uno los puede expandir y aparece todo un mundo en una página que es plana, ¿ya? Pero se puede abrir y aparecen otras imágenes, ¿ya? Es por eso que yo se los traigo, y también me gustaría que se documentaran e investigaran un poquito, a pesar que también les traigo un glosario más adelante, pero para resolver dudas pequeñas, pero sí me gustaría que se documentaran y vieran por ahí algunos ejemplos de lo que tratan estos libros que son más de poesía visual. ¿Ya? También está la imagen retórica, que la imagen retórica quiere decir que, como en algún minuto les dije al principio, guiar nuestra mirada y guiar también nuestro pensamiento, ¿ya? No dejar abierto a la duda, ni a la metáfora, ni a nada, sino que literal, ¿ya? Yo te muestro una imagen y tú tienes que ver lo que yo te estoy tratando de contar. Y así de literal, aunque sea algo fantasioso, aunque sea algo literal, aunque sea, no sé, una foto de una protesta donde se ve ahí claramente lo que está haciendo alguna persona, etc. Pero uno lo tiene que ver, ¿ya? Uno lo tiene que leer limpio, literal. No hay mensaje escondido, sino que el mensaje está ahí abierto, y se puede leer rápidamente, ¿ya? Y, y todo lo contrario, la metáfora visual, que en la metáfora hay un mensaje obviamente claro, pero sí se puede escapar mucho a la realidad, y nosotros también tenemos que hacer nuestra propia interpretación de esto, ¿ya? Y es por eso que es una es uno de los recursos más utilizados. Yo creo que sí lo hemos escuchado muchas veces, el término de la metáfora visual. Y es por lo mismo. Uno puede ocupar una metáfora visual aquí en Occidente, y lo puede ver un oriental y lo puede entender y lo puede asimilar a su propia realidad, ¿ya? Entonces también es por eso una
de los recursos más utilizados por los ilustradores. Si ustedes se fijaron ahí en la primera ilustración que les mostré, que yo estaba tratando de traducir gráficamente los relatos de los pobladores de allá de la parte alta, eso podría corresponder a una metáfora visual, donde aparece esta persona gigante, ¿cierto? Como una entidad más bien religiosa o espiritual, si se quiere, que se puede traducir a eso, ¿cierto? A una madre protectora. ¿Ya? Entonces también les dejo ahí el recurso, pero no para que se queden con lo que está solamente ahí, sino que para que lo investiguen y vean también cómo lo han tratado otros autores. Bueno, ahí está el glosario, por si alguien va a revisar la presentación que yo siempre le envío, pero al parecer y queda en evidencia que nadie las ocupa, porque si no alguien se hubiese acordado y hubiese dicho, pero si el profesor nos envió lo que es un briefing, tiene que estar por ahí en una presentación, obviamente. Pero bueno, el enunciado de hoy, muy cortito por los problemas técnicos que tuve, me voy a echar al agua. Pero básicamente, el enunciado de hoy y la actividad de hoy, para no quitarles más tiempo, porque siempre les doy una hora para hacer esta actividad, es más que nada realizar el boceto de las ilustraciones, pero nos vamos a quedar con los bocetos brutos, ya no vamos a llegar obviamente al boceto fino. El boceto fino lo vamos a trabajar con tiempo, vamos a hacer una especie de ritual, ¿cierto? Cuando vamos a pintar o a dibujar, mandamos el último correo que tenemos que enviar y buscamos nuestra playlist favorita y nos preparamos un tecito, no sé, si hace calor puede ser algo más fresco. Y tomamos nuestro material, ¿cierto? Y por ahí nos sentamos, nos documentamos un poquito antes, nos inspiramos, aterrizamos bien lo que queremos hacer, porque el boceto no tiene muchas veces que ver con nuestro resultado final, ¿ya? Muchas veces podemos hacer el boceto, como el storyboard, que ya lo vimos también, no me van a hacer la desconocida nuevamente. Y después pueden aparecer incluso la técnica, podemos ver ahí alguna referencia que nos guste de alguna técnica, algunos materiales, incluso podemos improvisar con los que tenemos o ponernos como tarea a decir, ya, mañana sé que sí, mañana empiezo la dieta, no, mañana voy a comprar los materiales, ¿sí? Voy a pintar en acuarela, necesito unos pinceles, así que voy a ir a comprar. Y lo anoto ahí dentro de mi planificación, de mi carta Gantt, ¿ya? Entonces, los requisitos, esto sí es algo muy importante. Si van a trabajar en capas, o sea, perdón, si van a trabajar en digital, ojalá trabajarlo en capas, eh, el trazo en una capa, el color en otra capa, el fondo en otra capa, los elementos, si van a, de repente pueden dejar los elementos principales en otra capa, etc. Ustedes vean cómo lo hacen, pero pensando también, sobre todo los que aquí alguna vez han animado, han hecho alguna animación, puedan también pensar en ese futuro recurso que quizás lo podamos utilizar con la misma materia prima que vamos a hacer ahora. Ya, ahí por ahí la reunión que tuve en la mañana alguien me lo solicitó así. Yo creo que está improvisando, pero voy a pensar que sí puede utilizarlos para algo así. ¿Ya? Pero bueno, requisitos también súper importante. Yo como cliente de esta agencia me gustaría que el formato tuviese estuve averiguando qué formato nos podría ayudar a publicarlo en diferentes formatos, valga la redundancia. Y llegué a la conclusión que un formato de 14.8 por 21 centímetros es uno de los más adecuados para que lo podamos hacer difusión en las redes sociales y también en algún otro formato que nos permita publicar libros digitales y también impresos, ¿ya? Aunque, no sé, hay libros ilustrados, por ejemplo, que son así, apaisados. Oh, si la cámara me dejaría... Ya estos formatos que son un poquito más apaisados y un poquito más largos, obviamente tenemos los tradicionales, ya, que son
son tipo tamaño carta, y las cámaras le tienen mal y no los deja ver. Ya, pero bueno, yo creo que todos tenemos libros en la casa y podemos ver ahí los distintos formatos. Ya, eso más que todo. Y bueno, como les decía, ahí algunos consejos básicos. Ahora, en este minuto, cuando yo les diga ya, partieron a hacer los bocetos de sus relatos, por favor, evitar los distractores como las personas que, mientras yo estoy haciendo esta entretenida clase, hay algunos que están viendo las noticias, jugando Play, o no sé, haciendo alguna otra cosa. Así que yo les digo, por favor, suelten estos distractores y concéntrense en lo que tienen que hacer, investiguen un poquito. Miren, el profe nos va a dar 1 hora, así que 20 minutos para ver alguna referencia por ahí. Voy a repasar mi texto para traducir estas referencias que acabo de ver y ver cómo las puedo utilizar en mi storyboard que voy a hacer ahora, en mi boceto bruto. ¿Ya? Y por supuesto, escuchar una buena música siempre nos va a poner en ambiente. ¿Ya? Yo les recomiendo, a mí por lo menos me gusta escuchar Jan Tiersen, no sé si lo han escuchado alguna vez. Cuando ilustro, dibujo, pinto, porque me da una tranquilidad. Ahora cuando estoy haciendo graffiti en la calle, escucho otro tipo de música, más adrenalínica, ustedes saben ya por qué. Pero bueno, la técnica es distinta, uno hace trazos más rápidos, baila incluso. Entonces, ahí dependiendo de lo que ustedes se sientan mejor, pongan su playlist preferida y métanse en el cuento. Ahora yo les recomiendo eso, dependiendo del relato que ustedes están haciendo. Si, por ejemplo, habla de amor su relato, no van a poner Chayanne, pero pongan algo más romántico y ojalá que no con letras, sino que solamente música, porque también nos distraemos. Ya, esos son mis consejos y esto es mis consejos, valga la redundancia, de cómo podemos traducir de manera gráfica nuestros relatos que ya hemos hecho y estoy muy contento y muy feliz por lo que han hecho como grupo y como asignatura. Espero que este proyecto también los motive, lo concluyan, participemos todos y ojalá que las agencias que también nos ayuden a publicar nuestro trabajo, también se beneficien ustedes, ellos y todos los que participen dentro del proyecto se beneficien de alguna u otra manera, ya que ojalá en algún minuto lo puedan ocupar de muestra, como antecedentes para algún cliente, ¿cierto? Yo estuve en el equipo que publicó este grandioso libro. O también les sirva de experiencia. Por ahí van a tener que conversar con clientes, van a tener que conversar con algunos proveedores, etc. Entonces, estas situaciones reales que les van a suceder en el futuro, es mejor aquí sacarse la ñoña, no va a pasar nada, ¿ya? Pero sacarse la ñoña afuera es mucho más caro. Así que disfruten, pásenla bien, son las 11:20. Profe, Dígame. yo me perdí un poquito, es que se me salía la reunión todo el rato, así que me quedaba pegada. Usted estaba viendo televisión, vio la pilla. No, que se me queda pegada la reunión. Ya, cuénteme. Pero igual entendí. O sea, pero lo que no sé es que si ahora hay que hacer una ilustración, solo una, en ese formato. No, piense en un storyboard. Piense que va a ser el boceto bruto de todas las ilustraciones que va a hacer para su relato. ¿Ya? Ya, ¿Ya? ya. Si usted está pensando, por ejemplo, hacer 2 ilustraciones para el primer acto, quizás va a pensar hacer 3 o 4 en el desarrollo, porque es cierto que en la parte en el segundo acto el desarrollo es mucho más grande y quizás va a necesitar un poquito más de ilustraciones para mostrar todo eso. Y el desenlace, por supuesto, es mucho más corto, quizás hay 1 o 2 también ilustraciones. Ahora, yo no los quiero limitar y darles esos como requisitos, sino que ustedes son libres de hacer incluso una ilustración por acto. ¿Ya? Ahí ustedes quizás van a hacer una ilustración súper simple en el primer acto porque van a presentar a los personajes y el contexto, pero en el segundo acto van a hacer una ilustración mucho más compleja,
poquito más grande, o van a ser 2 o 3, como se los decía. Y por eso yo les di este formato. Piensen que ese formato, el que les di aquí que es de 14,8 por 21 centímetros, piensen que ustedes pueden unir esos dos formatos y hacer uno quedaría de 28, 29, y algo por 21 centímetros. ¿Ya? Así como lo tiene la Cisca ahí, claro. ¿Ya? Entonces ustedes piensen que pueden jugar con esos formatos. ¿Ya? Ustedes ahí vuelen, expláyense, obviamente después todo esto lo vamos a revisar y vamos a corregir si es que se nos escapa de lo que queremos hacer o si se puede dar algún formato distinto y innovar. ¿Ya? Pero trate de hacer el boceto bruto, que como le mostraba por ahí algún ejemplo, como este, para todas las ilustraciones que vamos a hacer para el libro. O sea, perdón, para su relato en especial. Yo tengo una duda, profe. Dígame. Ya, si vamos a hacer el storyboard, ¿cuántas páginas tenemos que hacer? O sea, o depende de nuestra historia, obviamente, pero ¿cuál es el mínimo, o sea, o máximo de cuántas hojas podemos hacer? Mínimo 3, ¿ya? Porque como les decía, ojalá que con una ilustración puedan explicar la introducción de su relato, donde la mayoría de las veces se muestra el personaje y el contexto. Pero pueden ser, no sé, yo me imagino que hasta 9. Ahora sí que alguien quiere proponer un poquito más de 9 porque son necesarias para la ilustración, o sea, claro, para ilustrar su relato, también lo puede hacer, ¿ya? Yo no los quiero limitar, pero sí en algún minuto vamos a tener que decidir y quizá, no sé, meter 4 ilustraciones en el mismo formato para que no se nos agrande tanto el libro si lo vamos a imprimir. Ahora, como en este minuto vamos a estar trabajando digitalmente, da lo mismo, ¿ya? Si son 120 hojas, porque no nos cuesta valor, digamos, el publicar 4 hojas de 120. Ahora, si la agencia nos dice, ya encontramos un lugar, pero, no sé, Patreon, que está espectacular para que financien nuestro proyecto, pero nos cobran 10 pesos por hoja por publicarlo, no sé, por ponerle un ejemplo. Claro, ahí tendríamos que limitarnos, pero eso está en veremos y estamos ahí atentos a lo que nos digan también en la agencia que hoy día fui a consultar muy temprano. Eso, no se limiten. Lo único que yo les di aquí es muy escueto, muy cortito, los requisitos que es trabajar en este formato. Y ojalá más grande, por eso puse proporcional. Porque ustedes toman este formato en Corel o en Illustrator, lo toman de una esquina y lo agrandan proporcionalmente, pueden trabajar así una ilustración gigante, pero después lo podemos achicar a este formato sin ningún problema. ¿Más dudas? ¿Más consultas? Antes que se me duerma. ¿Todo bien? ¿Estás listo para dibujar? Sí, ¿Sí? por la hora ya sí. Ya, los que no dibujan mucho, para soltar la mano yo les sugiero que hagan líneas, que pongan el lápiz en el papel, traten de hacer un rostro sin levantar el lápiz. Van a ir calentando un poquito la mano y mejorando el trazo. Ya, acuérdense que un boceto en bruto, líneas, rayas. No es necesario que aparezca una figura humana. Si usted quiere hacer una figura humana, puede hacer unos palitos, no hay problema. ¿Ya? Por eso también yo les dije la vez pasada que ojalá me gustaría trabajar individualmente con usted para asesorarlo en cualquier necesidad que tenga, ¿ya? Aunque yo aquí veo y sé que la gran mayoría, dibuja súper bien. Ya me lo demostró en los otros ejercicios. Así que eso, equipo creativo. ¿Algo más? Para poner en pausa la grabación y darles la libertad de una horita. Una hora justa porque nos va a quedar media hora para hacer alguna revisión. ¿Todo bien?
excelente, siempre. Todas mis asignaturas son iguales. Nadie pregunta nada. Yo creo que todos están viendo la tele o jugando Play. Profe, yo tengo una pregunta. ¡Yujú! Díganme. Es que había pensado como, es que la clase pasada dijo, no, que dibujar análogo igual era distinto, y te dije, ya, me voy a atrever a dibujar análogo. Pero si hay que entregarlo por capa después, ¿es más complicado? ¿Cómo es más o menos? No, ahí yo voy a hablar con la agencia y si nos quieren proponer algo como animación, etcétera, también se pueden hacer las animaciones desde tomar una sola imagen, digamos una foto, ustedes le sacan una foto a la ilustración, también se pueden hacer animación. Es un poquito más complejo, obviamente. Si esto fuera un caso real, la persona que nos va a animar nos va a decir, ya, si ustedes lo entregan en capa, tiene un valor, pero si me entregan una foto de ilustración, va a tener otro valor porque voy a tener que recortar las figuras, repintar el fondo, etc. ¿Ya? Pero si alguien quiere trabajar en acuarela o en alguna otra técnica análoga, lo puede hacer. ¿No? Yo no les voy a exigir que lo hagan en digital. Yo por lo Mándala a la menos- punta de esa agencia, profe. No ¿Perdón? la sé. Mándelo a la punta del cerro esa agencia. No la Sí, sé. esa agencia, si viene a darle color aquí, nos cambiamos nomás de agencia. No, pero es súper bueno. Iba a decir que era bacán, pero hablando como profesor, es súper bueno que aparezcan esos problemas en estos casos que en algún minuto van a ser reales. Y como les digo, sea el cliente que sea, uno se lo tiene que tomar lo más profesional posible, eso siempre nos va a ayudar. Yo ahora, algo que les iba a decir, no sé si fue porque estudié diseño, pero yo desde las primeras pinturas que hice siempre hice registro de todo, del primer paso, del segundo paso, porque también en ese entonces sentía que no seguía una metodología, siempre hacía las cosas distintas. Y cuando hacía un cuadro que me gustaba, que quedaba con buenos resultados, quería tener una ayuda de memoria. Entonces eso también ahora en este minuto me ha servido, pero un montón, para dar las clases, para explicar ciertos procesos, y sobre todo también en los casos reales, cuando tuve ciertos trabajos, también me sirvió para después, me acordaba o descubrí alguna nueva técnica, regresaba ahí a algún trabajo que tengo, yo siempre guardo todo, obviamente, todos mis archivos originales, y tomaba, modificaba súper rápido. Incluso hay clientes que me llaman del año de la pera, y me dicen, Iván, ¿tienes tal pieza gráfica que hicimos, que trabajábamos, te acuerdas? Sí, sí, lo tengo. Oh, sabes que lo necesito, le puedes hacer tal cambio y me los envía. Entonces, no tengo que trabajar desde cero, sino que tomo esa pieza, hago la modificación y cobro lo mismo. Y la envío. Entonces, es algo que ojalá que todos ustedes tengan. Es un acierto, se los digo yo, que ya llevo harto tiempo trabajando en esto, y ojalá puedan guardar todos sus archivos originales, todos los procesos, es algo que les va a ayudar mucho, 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 mucho. ¿Ya? Así que no sean desordenados y no boten sus trabajos, elimínenlos. Por ahí cómprense un disco duro si se les llena el computador y respalden, hagan respaldo. Ese consejo les doy como diseñador veterano. ¿Preguntas, dudas? Para que se vayan a trabajar rapidito. Ya, vayan a hacer su ritual antes de comenzar a trabajar. Yo los voy a dejar unos minutos. Bueno, voy a dejar la sala abierta, obviamente, pero me voy a ir a dar una vuelta y ven. Pausa, pausa. Es que lo dividí en 3 actos. Ah, pero ese no es. Ah. Oh, Los sí. No, sí, sí, actos. este. Ujú. Lo dividí en 3 actos, pero el segundo acto tiene más ilustraciones, po. Ya. Entonces, no sé si necesita que le lea la historia de nuevo. No, pero explíqueme ¿No? como sus ideas, su proceso ahora que estuvo meditando y graficando. Es que parte con el nudo de la historia, po. Ya, No parte como con un inicio de presentación de nada, su sino que narrativa es parte al tiro como en la compleja. acción. Ya.
Entonces ahí aparece el gato como protegiendo de la sombra a la protagonista. Y después ya empieza el segundo acto, que es cuando la protagonista va corriendo por el bosque, después se esconde atrás de un árbol, asustada. Y después viene la otra parte, que no la puedo compartir. Acá está. Y después como las sombras que aparecen en la historia, que se dividen en tres y todo, y después llega el gato, y ahí se repite el mismo dibujo del principio, que es cuando la protege, y Ya, de ahí ya el abrazo final bonito de buen final cuando ya las sombras se van. ya, sí, súper. Me gusta mucho, pero ahí tengo una, no sé si duda, pero ojalá que se muestre, se entienda este ataque, que no es un ataque, sino que es una protección. Pero yo creo que sí se va a entender. Y las sombras me gustan mucho. Ojalá que las pueda trabajar de una manera. No sé si ha visto, por ejemplo, los dibujos de Hayao Miyazaki. No sé, el viaje de Chihiro, por ejemplo. Ah, ya los ubico, pero no así como específico. Ahí aparecen algunos personajes que quizás si les puede dar ahí alguna vueltita por ahí, la puede ayudar y guiar en personificar estas sombras que por lo que vi ahí, o por lo menos como las dibujó usted, son como unos monstruos tiernos. Ahora no sé si usted le quiere dar Aparece esa. tierno. Claro, por los ojitos, que, son que chiquititos. había hecho unas pruebas el otro día de Y las están sombras, súper buenas, están y esa excelentes. es la que me gustó más. Sí, no, están Esa buenas. de ahí. Igual esa da más miedo, sí, pero está buena, sí, me gustan mucho. Están espectaculares. Va a El quedar otro día súper estuve bueno, trabajando en pero las sombritas, pero eso. excelente. Ya quiero que sea 23. Sí, está entretenido. Ya, qué bueno que la estén pasando bien. Gracias, Siska. Ya, profe, de nada. ¿Se ve? Excelente, se ve súper bien. Está trabajando Ya. en. ¿Qué programa? No lo detecto. ¿Krita? Clip Studio. Ah, Clip Krita. Studio Paint. Ya, ya, súper bien. Dígame, ¿a qué corresponde ese boceto? Corresponde como el plato más completo del que estaba haciendo. Onda, ahí me veo yo. Por ejemplo, ahí atrás ve el caballero que se mencionaba anteriormente. Ujú. Y como el lente que me lleva al otro Ah, lado. va y lo persigue. Sí, y la persona que está delante es como mi compañera, la que también salía en la historia. Y me parece súper bien. Usted ya se lanzó ya a ilustrar. Eh, Me hace como un tráiler, una sinopsis fácilmente lo puedo utilizar como portada de su relato. Por eso le preguntaba a qué parte corresponde al- del relato. ¿Al nudo, al desenlace o va a comenzar desde ahí? Así que también pues eso porque dije, al principio lo intenté como plasmar como tipo portada, pero después como que le fui agregando los elementos que son como los que más destacan hasta llegar a lo que logré plasmar ahí. Sí, como ilustración y parte de esta secuencia que vamos a hacer, me parece genial, súper bien. Pero sí, ojalá que los demás también me gustaría ver este storyboard, o sea, ya cómo se va a presentar cada imagen, como lo mostró recién la CISC. ¿Ya? No nos engolosinemos tanto en hacer o avanzar tanto en la ilustración en este proceso, tratemos de hacer este storyboard porque de esta manera vamos a saber cuántas ilustraciones necesitamos para contar nuestra historia.
¿ya? Así que a mí también me gusta dibujar mucho y de repente me engolosino aplicando detalles y demás, ¿eh? Y me da ansiedad por ver esta ilustración ya llena de color. Pero sí, eso nos va a complicar en el proceso. ¿Ya? Por ahí quizás hasta incluso la va a terminar, le va a gustar, va a estar excelente, pero como le digo, quizás le va a servir como para portada y va a contar toda la historia en una sola imagen, más que hacer esta secuencia que ojalá logremos. Por eso yo les digo que ojalá sea un mínimo de 3 ilustraciones. También por ahí hay algunas ilustraciones que quizás las podamos hacer secuencial en una, como les decía, de este formato, quizás si se une, presentarlo en una sola ilustración. Si aquí yo alargo esta ilustración y también hago el entorno, quizás también podría salir algo súper entretenido. Pero se la dejo ahí ambiguamente para que usted lo resuelva, estimado. Pero me parece súper bien la ilustración. O sea, está genial. Se nota que vamos a tener un buen producto. Pero sí, no Ya, descuide perfecto, el otro, gracias. no descuide la Sí, secuencia. sí, sí. Ya. Muchas gracias, Fran. Eh, yo Joaquín. ahora, Bien, Joaquín, ¿cómo avanza? ¿Cómo a veces súper rápido. retoma el Ya. camino? Eh, bueno, me imagino algo así, es decir, Oh, estimado. una parte ahí como, está la parte como mala, depresiva, y está la parte como buena, es decir, acá está la persona sufriendo por eso, pero ahí vienen las demás personas diciéndole, está bien que sientas esto, pero igual tienes que sentir otras cosas, es decir, estamos contigo. Sí, está excelente. Mm, Estimado. no, Tuviéramos aquí color, presencial, le doy un abrazo y le hago un abrazo. aquí ocupa obviamente colores oscuros, ahí el negro y el azul, y acá cálido, amarillo y blanco. Sí, no, está súper bien. Ujú. Me gusta mucho cómo lo hizo, incluso ya se ve que está trabajando un poquito con la diagramación. Ahí vamos a ver después algunas propuestas de la misma diagramación. Por ejemplo, esta de acá la justificaría al otro lado, a la derecha, para ver cómo se ve. Eh, Quizás está un poquito muy cerca de los bordes, le daría un poquito más de aire, pero son detalles que ahí uno va probando y va viendo cómo mejor queda. Eh, que el peso quede más armónico. Pero me parece súper bien su avance, está genial. Estoy muy Bacán. emocionado, chiquillos y chiquillas, por el desempeño que han mostrado cada uno en este proyecto. Eh, incluso los que se fueron y después van a ver esto por YouTube. Estaba Sí, bacán el del Joaquín, los personajes estaban súper bien estilizados, o sea, como el estilo sí, que tenía era bacán. sí, Eso que lo hizo rápido. está súper bueno. Oye, Es sí, está bacán. como- Como es de ese diseñador que hacía portadas para películas antiguas, no me acuerdo cómo se llama ahora, tiene una portada súper famosa, como así era el estilo que tenía la ilustración de Joaquín, tan re buena. sí, está excelente, estimado. Joaquín, por favor. Gracias. Excelente proyecto. Profe, Dígame. que ahora ordené las fotos en Photoshop para que se entienda mejor, para mostrárselo. Ya, muéstranos más, por favor. Que Más. sentí que estaba muy desordenado ahí en el papel. Pero ahí están todos los actos, así como el primero, que es cuando que aparece en realidad empieza el relato de la mitad de la historia, entonces esta primera, cuando el gato aparece ahí a defender, y después comienza el relato que estaba corriendo, vio la sombra, se asusta, se esconde detrás de un árbol, la sombra se divide en 3, y después llega el gato, la salva y se abrazan ahí muy tiernamente. Y Y al después final le te lo está agregué contando. cuando... Está buena. Y al final le agregué cuando la protagonista le cuenta la historia a la mamá, pues, le cuenta el sueño que tuvo.
está Y la excelente. mamá ahí como aterrada, tomando tecita. Sí, está excelente. Y yo emocionada contando. Incluso se podría hacer ese juego de terminar la historia, o terminó todo fin, y da vuelta a la página y aparece esta sombra ahí todavía que anda rondando. Eh, Esa es la sombra elegida, po, como para que no se queden con la idea de que son estas que se ven más divertidas o más más tiernas. tierno, no, pero está excelente, Siska. Eso, lo que le puedo recomendar es que cuando lo tenga un poquito ya más armado, más acabado, incluso puede hacer una maqueta con todo esto lo que tiene ya. Y mostrarlo, no sé, mostrárselo ahí a la mamá también y ver si lo entiende, si entiende que parte por el nudo, se entiende que después se retoma la historia, ya, pero solamente como consejo y ejercicio para que quizá refuerce algo, porque como lo explica, súper bien, pues lo vamos a entender. Pero después el receptor, el lector no va a estar ahí usted para defender su idea. Y Ah, ojalá que se ya, pero entienda. entonces como que los dibujos tienen que contar la historia por sí solos, sin texto, porque yo me lo imaginé todo el rato con el texto al lado, por eso... Claro, no necesariamente, no es una narrativa silenciosa, pero sí que se entienda esto, lo del nudo, que partimos Ya. con el nudo, después lo retomamos más adelante. Entonces que se entienda ese nexo, ¿ya? Porque Ah, ya. ya, que Ok. no quede como suelto, sino que se entienda, literal, alguien cuando lo lea, explícame cómo lo viste, cómo lo leíste, y ojalá que aparezca eso. No, entendí que parte con el clímax de la historia y después se entiende que esta niña está en el bosque y aparece el gato. Yo pensé que te iba a atacar, pero no te iba a atacar, te iba a defender. Entonces que se sienta, que se entiende la historia. Ya. Pero es eso, simplemente. Muchas gracias, Siska, también. Felicitaciones. Después, ojalá que este libro se convierta en merchandising y aparezcan estos elementos como las sombras en stickers. Yo las tendría aquí en mi celular. Estoy soplando ahí detalles para la agencia. Propuestas. Nico, nos van a copiar el merch. Yo usaría una polera con esa sombra, sí. Ah, ya, muy bien. Profe, yo puedo compartir ahora. Ya. Oh, A ver. Aquí tengo. Lo que yo tengo pensado más o menos es como, lo que yo siempre tuve pensado era como hacer como un cómic de esto. ya. Y ahora pensándolo como que ahí me puse a bocetear ahí en el papel, como poner como viñetas de cómics Ujú. en medio del relato, que no dijeran nada, que no tuvieran diálogo, pero que todo se explicara entre como el relato, medio cómic, medio escrito. Entonces, más o menos así quería disponer la página. Ya, sí, Y me ahí estuve parece. haciendo como unos relatos, así como primero lo llaman al personaje, o le avisan que se puede juntar, el personaje como que dice ya, como que me motiva la cuestión, y de ahí se va encontrando con todo lo que tiene que ver con el estallido y cosas así. Entonces, como así quería, y más que nada como llevado como al estilo como del manga, Ujú. algo así más como en blanco y negro, jugando con las texturas, con el achurado típico de los japoneses, con cuestiones así. Ya, Eso súper era bien. Me encanta, me encanta. Lo que sí le voy a sugerir, que sí, ojalá se pueda pegar un poquito al formato de ilustración, pero esto digamos, no es rígido, sino que también lo puede, como lo muestra ahí usted, que cortó algún formato y puso tres ilustraciones en este mismo formato, que lo puede hacer, excelente, ya, pero evitar quizás que no sea que se escape un poquito el formato y quede un poquito romboide, ya, porque esto sí nos va a limitar a la hora de diagramar, porque recuerden que ustedes pueden hacer sus propias diagramaciones, su propia propuesta, pero en algún minuto cuando hagamos el recopilatorio y juntemos todas estas,
ilustraciones y relatos, quizás sí vamos a modificar en pro al layout que vamos a hacer para el libro completo. ¿Ya? Entonces, para que no se vea que son como que recortamos un diario y lo pegamos, o recortamos un cómic y lo pegamos, sino que se note que tenga una coherencia todo. Entonces, sí, yo les voy a solicitar al final para la entrega que entreguen en su formato, como ustedes lo quieren entregar y lo disponen, pero sí, por ejemplo, les voy a pedir el relato en Word, las ilustraciones en Photoshop en el programa que lo hicieron, o si no, se los voy a pedir que me lo envíen en PDF, etcétera. ¿Ya? Porque sí, la agencia que va a tomar todos estos relatos, seguramente va a tomar todos los textos y va a aplicar una sola tipografía. Va a respetar quizás la tipografía del título que ustedes van a utilizar, pero también va a llevar un orden, también va a ir dentro de un layout. ¿Ya? Así que lo único que le voy a solicitar como sí que se apegue a cierto requisito, va a ser eso. ¿Ya? Pero le insisto, por ejemplo, esta ilustración que tiene acá abajo donde aparece la mochila, me parece súper bien, pero ojalá que sea el formato en el que estuvimos conversando. Puede dividir de adentro y poner varias escenas si quiere, pero sí que se siga haciendo. Pero podría hacer como el cuadrado y dentro de ese cuadrado ir dividiéndolo como es que esa ilustración Claro, que pues más grande es solamente una parte chiquitita en la página. claro, eso es lo que le trato de explicar, porque como le digo, si lo hace un poquito romboide, eso va a complicar al layout de la diagramación en general. No así para el suyo, porque el suyo usted puede hacer lo que quiera dentro, pero para que esto funcione después como un todo, sí se va a modificar quizás las diagramaciones y quizá por ahí aparece una diagramación que sea la madre de todo el layout del, del libro. Pero eso más que nada porque si usted me presenta la hoja como yo la estoy viendo ahí, quizá después se desarme y va a aparecer un relato al lado de una ilustración. ¿Ya? Pero como le digo, esa ilustración puede ser esta serie de imágenes de escenas que mostró ahí, por ejemplo, como el de la mochila. Profe, Digan. y algo así como es que estaba revisando este libro que tengo que es de ilustración igual, Ujú, que sale como la ilustración general. ujú. No sé si me escucha, Sí, pero sí. sale la ilustración general y después así como acercamientos, po, Claro. relatando la historia. No sé, a lo mejor le sirve al Nico, no sé si se ajusta igual a lo que usted pide. Sí, por ejemplo, como le decía al Nico, puede incluir varias escenas dentro de un formato de estos de 14,8 por 21. O sea, puede incluir varias escenas dentro. Incluso esos globos de texto también los puede hacer. Pero en algún minuto, si nosotros decidimos que sea solo ilustración y el texto aparte, o viceversa, a lo mejor podemos utilizar así toda la ilustración, todos los relatos igual. Agrandamos harto la ilustración, que se escape de todos los bordes, y ponemos globos de texto con los capítulos, ¿ya? Pero eso todavía no está definido, entonces por eso yo les digo, en algún minuto cuando se entregue, usted va a entregar la diagramación que ustedes quieran, va a ser libre, pero sí también les voy a pedir el texto en Word y aparte la ilustración en Photoshop o en PDF quizás, dependiendo ahí de cómo puedan exportar ustedes también de su programa. El archivo PSD por lo menos está presente en todos los programas de ilustración. Entonces, si yo se los pido en PSD, ustedes lo van a exportar y los que se encarguen de diagramar el libro completo van a ver su maqueta y van a tener su materia prima también. Entonces ahí van a ver si diagraman tal cual lo hicieron ustedes o se guían por una diagramación que nos permita tener una coherencia en el libro. ¿Ya? Y eso es lo que les va a pasar en algún momento si participan de alguna convocatoria más adelante quizás y participan de la misma manera, les van a solicitar los archivos de esta manera. Eso igual le voy a decir, profe, que quizás podríamos definir como un layout, como en general para todos
para todo el relato o que sea así libre. Que, por ejemplo, a mí me gustaría que fuera como libre, que todas las páginas como que fueran diferentes. Y que, por ejemplo, el del Joaquín, que toda la página esté como a esos dos colores, no otros que tengan los bordes blancos y con letra y cosas así. Y que, no sé, los de las agencias se la arreglen. Esas agencias que se la arreglen. Les vuelvo a decir lo que les dije, yo creo, la primera clase de este lectivo. Olvídense aquí de la figura del profe y la figura de los estudiantes. Somos un grupo creativo, una comunidad de aprendizaje, y si hay ese tipo de propuestas y todos nos ponemos de acuerdo, avanzamos, pero mucho más rápido y avanzamos mucho mejor. ¿Ya? No sé, y esto a nivel sociedad, si, no sé, si eso, de eso se trata, de dialogar, de ponerse de acuerdo, de proponer, y así se avanza. Así que, si ustedes quieren proponer desde ahora un layout, sería, pero espectacular, ¿ya? Porque así todos trabajamos en cuanto a un mismo layout y le hacemos incluso la pega más fácil a nuestros amigos de la agencia. Porque lo de la agencia no saben nada todavía. No, pues hay harta ambigüedad si ellos nos tienen que hacer un presupuesto. Por ahí alguien quería que le depositara antes de un presupuesto y eso sí que no se ha visto nunca. Sí, se deposita después de un presupuesto, o sea, obviamente. Ya ahí está el presupuesto, para comenzar el trabajo necesitamos el 50%. Pero alguien que diga así, ya que sea tan capo para decir, bueno, yo cobro antes del presupuesto, deposítame la mitad de lo que ni siquiera sé que es lo que voy a cobrar. Así que sí, ojalá que surjan hartas preguntas por parte de la agencia y de esa manera también hayan propuestas, como la propuesta que acaba de usted decir. Quizá desde ellos va a venir el formato. Ya, nosotros nos comprometemos a hacer este trabajo, pero necesitamos que ustedes trabajen en este formato, este el formato o la diagramación que sugerimos, porque vamos a imprimir de tal manera y también nos va a servir para publicar de manera digital, bla, bla, bla. ¿Ya? Ups, spoiler. Ya. ¿Qué hora es? 6 minutos para la persona que quiera compartir y hacerme brillar los ojitos, como ya me han hecho brillar los ojitos a los demás. Profe, yo le comparto. Ya, Sami, por favor. ¿Se ve? Ahí sí. Espectacular. Ya. Hice los dibujos en base al texto. Es como para guiarme nomás el texto. Sí. Sí. Exacto. Ya, súper. Y ese es el otro. Hasta ahí avancé. ¿Y eso? Ya, sí, me parece súper bien. Está excelente y también ahí, incluso ya se puede proponer una diagramación aunque esté así, digamos, pegoteado nomás el texto y todo, pero ya es una posible solución. Me gustan los colores, las formas, las imágenes, está todo espectacular. Incluso puedo parecer que estoy observando desde el techo en la escena. Así que me parece también súper bien ahí integrar al espectador dentro de la narrativa. Yo No le tengo observaciones, está todo excelente. Va por un muy buen camino. Ya yo, 5 minutos. Plano cenital, profe. Ya, Cristian, apúrese antes de que nos echen de nuevo. Todas las clases nos corren. Se compartió. Está cargando. ¿Todavía está cargando? Sí, todavía está cargando. Dice Cristian Nicolás Carmona Segovia, ha empezado la función de compartir las pantallas. A menos que ese sea su... Ahí está, ahí apareció. Oh, excelente. Ya, súper bien, súper bien, súper bien.
Sí, esto es Es lo lo- que avanza. Sí, es lo que le decía recién al Nico. Eh, Porque esto se apega más o menos al formato que dimos, ¿cierto? Al de 14 por 21. Sí, sí. Ya. Sí, súper bien. Me parece bien la escena, como también ahí sugiere cómo puede ir el texto. Eh, la ilustración súper expresiva. También hay un manejo ahí de plano. Excelente. Así que todo bien, estimado. Nice. No tengo observaciones, solamente quiero ver todas estas maravillas ya, ojalá algún día en mis manos. Está todo espectacular. No me voy a cansar de felicitarlos y ponerlos como ejemplo en los otros ramos que realizo. Tengo un grupo maravilloso que realiza unos excelentes proyectos. 2 minutitos, ¿alguien alcanza a mostrar en 2 minutos? Diego, que estuvo tan silencioso hoy. Bueno, yo los dejo que sigan inmersos, ojalá en este proyecto. Ojalá que lo disfruten harto, como lo estoy disfrutando yo. Que hagamos un buen complemento con las otras asignaturas y en algún momento lo podamos publicar y sacar los fondos de algún lugar. Pero bueno, yo creo que a cualquier persona que les mostremos este compilado va a querer participar de alguna manera. Quizás podemos involucrar por ahí algún privado que quiera hacerse parte y nos auspicie. Pero bueno, son spoilers para las personas que no tienen que asesorar. Un abrazo, los quiero mucho. Voy a echar de menos, díganme. Antes que se vaya. Para la próxima semana hay que como ya haber avanzado las ilustraciones, ¿qué onda? Sí, ojalá que la secuencia ¿cómo sigue? completa, lo más acabado, yo creo que no es requisito que tengan ya listo totalmente las ilustraciones, pero sí o sí ya estar definida la secuencia y todo, porque la próxima semana vamos a ver la diagramación, ¿ya? Y ahí nos vamos a meter en el cuento que nos está ya metiendo Nicolás. Pero sí va a Ya. ser una clase mucho más cortita y ojalá más práctica, cosa de que hagamos, por ejemplo, lo que hicimos recién con Joaquín, que nos mostró su propuesta y hicimos algunas mejoras, algunos cambios o propuestas distintas, por no decir mejoras, sino que unas propuestas distintas para ver cómo se ve y si funciona mucho mejor. ¿Ya? Y quizás en una de esas, como lo sugería Nicolás, decimos ya quedémonos con esta diagramación y todos trabajamos en cuanto a eso. Pero a mí no me gustaría porque hay una dinámica ahí también que ocurre, como nos mostraba Cristian recién, por ejemplo. ¿Ya? Ojalá que alguno funcione como cuento, otro como cómic, que funcione de distintas maneras y así también atrapamos a más público. ¿Ya? Eso, se les quiere mucho y los echaré de menos hasta la próxima semana. Porque nos queda una semana después de desconexión, ¿cierto? Sí. Ok. Ya. Antes que me echen, me despido. Que tengan Profe. Chao, profe, que esté bien. Dígame. Profe. Chao, profe. Antes que se vaya. Cuídese. ¿Qué cosa, profe? ¿Puedo hablar con usted unos minutos? Ya, si nos echan, volvemos. Le envío un link, pero ahí se están desconectando y a ver si alcanzamos a hablar. El otro día me echaron a la 1:03. ¿Por qué se corta la...? Ah, ¿verdad? Pues porque es ilimitada. Sí. Ya, Profe, vi su correo, espere. vi el No, correo.